Bueno, pues voy a empezar. En primer lugar me presento. Yo soy Saúl Salsarria, soy investigador predoctoral de la Universidad de Oviedo, del programa de Ciencias de la Salud y más concretamente de Neurociencia Experimental y de la Conducta. El grupo al que pertenezco es Neurocon, que pertenece a su vez al INEUropa y al ISPA. Y antes de nada también me gustaría dar las gracias al propio ISPA por invitarme a dar este seminario. Y sin más procedo, por supuesto, también muchas gracias a los asistentes, tanto a los que están aquí presentes como a los virtuales, ¿no? Bien, yo os voy a hablar de, como bien indica el título, de los efectos psicobiológicos de la dieta combinada con estrés temprano sobre la etapa adulta en un modelo animal. Concretamente, el modelo animal que utilizamos en el laboratorio son las ratas de la cepa Wistar. Este es más o menos el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Comenzaré explicando el porqué o la justificación de elegir estos factores ambientales, a saber, el estrés temprano y la dieta. Confeccionaré un poquito un resumen de las investigaciones que se han realizado previamente en torno a estas temáticas y de los antecedentes que nosotros mismos hemos generado en torno a las mismas, para continuar con los objetivos que he tenido en el estudio, el método y el diseño experimental que se ha confeccionado para desarrollarlo. Por último, explicaré de la forma más sucinta que pueda los resultados y unas conclusiones preliminares del experimento. Bien, en primer lugar, ¿por qué el primer factor? ¿Por qué el estrés temprano? Para ambos factores hay una justificación que en primer lugar tendrá que ver con la prevalencia de la problemática y en segundo lugar tendrá más que ver por la ligazón que tienen estas problemáticas con el campo de ciencias de la salud al que pertenece. Bueno, con respecto al estrés temprano, hago aquí referencia a unos datos que nos proporciona la OMS en 2022, la cual indica que en este año 3 de cada 4 niños de 2 a 4 años sufren de algún tipo de maltrato, bien sea físico o bien sea psicológico. Esta es la primera motivación, que ya digo que tiene que ver simplemente con su prevalencia, pero por supuesto también nos interesa este estrés temprano por la vinculación que tiene con el neurodesarrollo de los animales y concretamente también de los humanos, por supuesto, lo que nos lleva, en buena parte de los casos, a disfunciones en el correcto desarrollo del sistema nervioso central. Todo esto nos puede llevar a problemas eminentemente neuropsicológicos, como puede ser la depresión, la ansiedad o deterioros del aprendizaje, pero también a problemas de índole, si se quiere, más médica, ¿no? Como la diabetes, problemas cardíacos y demás. Por supuesto, se podían haber escogido otro tipo de factores ambientales, como las radiaciones, el clima, la exposición a metales pesados. Sin embargo, este ha sido pues, uno de los que hemos escogido, sobre todo por la prevalencia. Bueno, las investigaciones que se han desarrollado previamente. Bueno, como podréis imaginaros, apenas hay estudios clínicos, gracias a Dios, en esta temática, por lo tanto la mayoría han tenido que ser con modelos experimentales como el que aquí propongo. Sin embargo, sí que hay algún caso, y es particularmente reseñable los estudios que se realizaron con los niños de Ceausescu. Ceausescu es un dictador de Rumanía, el cual dejó desamparados a más de 20.000 niños en orfanatos, niños en casos de negligencia extrema. Más tarde, estos niños, que hoy en día son adultos, han sido expuestos a diversos experimentos y se han comprobado todo tipo de problemas en estos niños, que ya digo, ahora son adultos. Pues por supuesto, alteraciones en el neurodesarrollo, pero también una actividad metabólica notablemente alta y múltiples problemas de comportamiento. Si miramos un poquito en las noticias que han ido saliendo acerca de estos niños, vemos como la mayoría de periodistas indagan en el hecho de que estos niños prácticamente no respondían. Cuando se los encontraron en los orfanatos, estaban en pleno silencio, lo que quería indicarles más o menos que estos niños habían estado tanto tiempo pidiendo ayuda y pidiendo auxilio, pero siendo ignorados, que prácticamente su capacidad para interactuar con el medio había desaparecido. Además, también aquí hago alusión de nuevo a datos relativos a la prevalencia. En 2020 en España se declaran aproximadamente unos 16.000 casos de notificaciones a los servicios de notificación de protección infantil de nuestro país, ya digo. Las cifras, dependiendo de qué registro miremos, pueden ascender hasta los 20.000 casos. Por lo tanto, en España también es una grave problemática. Sin embargo, voy a indagar un poquito más en los estudios con modelos animales, como es el nuestro, que básicamente para lograr estudiar este factor generan una serie de protocolos. Hay diversos protocolos para generar estrés, y concretamente estrés temprano. Yo me centraré en un protocolo concreto de separación maternal, y digo concreto porque también hay varios tipos de protocolos de separación maternal. El mío será el que generan Plotsky Mini, que básicamente consiste en separar a las crías desde el día 2 de su nacimiento hasta el día 14 durante 3 horas de forma diaria, separarlas de sus madres. Las crías sí que están en un grupo, pero sus madres se encontrarían en otra caja.
Esto generaría este estrés temprano y para controlar esta variable, Brodsky y Mini generaron lo que se llama un grupo de handling o de manipulación. Pues el grupo control de estos grupos de separación maternal básicamente se separaría también de sus madres del día 2 al día 14, pero los investigadores los manipularíamos durante unos 15 minutos, más o menos, para contrarrestar, en principio, lo perjudicial de la separación maternal. Lo que se ha encontrado, además de distintos problemas conductuales, son alteraciones a nivel del eje hipotalámico hipofisial-adrenal, que como bien sabréis es un eje que está muy relacionado con la respuesta frente al estrés en la etapa adulta. Bien. Con respecto a la dieta, nuestro segundo factor, evidentemente no me estoy refiriendo a una dieta equilibrada. La dieta que nosotros estudiamos, como más tarde mostraré, es una dieta de tipo obesogénico, la que se conoce como dieta occidental. La dieta, por supuesto, al igual que sucedía con el estrés, es un factor epigenético de gran relevancia asociado al desarrollo del sistema nervioso central. Y también vuelvo a hacer alusión a unos datos relacionados con la prevalencia, en este caso del 2019, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Español. Los datos que más o menos aquí les muestro indican aproximadamente un 30%, tanto en niños como en niñas, de exceso de peso. Las cifras bajarían en torno a un 10-15% si ya hablamos de obesidad, pero por supuesto esto es una problemática más que notable. Si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, las cifras subirían en torno al 45%. Además de esto, también resulta interesante estudiar todo este campo por la aparición hace unos cuantos años de lo que se conoce como el segundo cerebro, ¿no? Que sería esta microbiota intestinal, pues lo que se llama el sistema entérico, a fin de cuentas. Bien, aquí vuelvo a reseñar un poquito los datos que realmente, y acuñado por la OMS, se trata de una epidemia, estos problemas de alimentación, detectándose en 2016 en torno a 1.900 millones de personas adultas, en este caso con sobrepeso, bajando la cifra a unos 650 millones que ya eran obesos, un 40 y un 30% en caso de las mujeres. Investigaciones que se han realizado previamente con el mundo de la alimentación. Bien, pues encontramos más o menos problemáticas similares. La que más voy a reseñar aquí en este caso es las alteraciones del eje hipotalámico hipofisial-adrenal, el cual se ve también notablemente afectado, como sucedía con el estrés temprano, pero hay alteraciones evidentemente de todo. Alteraciones eminentemente médicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, pero también psicológicas, como la ansiedad, la depresión o el deterioro cognitivo. Por lo tanto, aquí tenemos un crisol de problemáticas relacionadas con este tipo de dietas, ¿no? También comentar la escasa evidencia de humanos, por los motivos éticos que comentaba previamente con el estrés temprano, pero aquí me gustaría también comentar que no todo es tan negativo como muchas veces se pinta, y es el caso, por ejemplo, de la necesidad de las grasas saturadas en ciertas etapas del neurodesarrollo. Lo comentaré más adelante, pero es básicamente una posición en contra frente a la moralización de ciertos componentes de las dietas. Bien, y aquí hago un breve resumen de lo que consiste el eje intestino-cerebro, que es básicamente esta relación que hay entre el sistema nervioso central y la microbiota intestinal, ¿no? Se descubre en el siglo XIX que hay una presencia en el tracto gastrointestinal de neuronas, y más concretamente los plexos de Meissner y Auerbach. En estas zonas se llegan a generar neurotransmisores, lo cual dota de una importancia notable en el campo de las neurociencias a la microbiota intestinal, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos encontramos nosotros en la primera fase de la investigación en la que comparamos los efectos en conjunto de la dieta obesogénica y del estrés? Bueno, nos encontramos curiosamente en el caso de la dieta obesogénica, por su parte, un mejor desempeño en la tarea de memoria espacial. Además, encontramos un mayor comportamiento de tipo ansioso en ausencia de estrés temprano, o sea, curiosamente de algún modo se desempeñan mejor en la tarea de memoria espacial. Sin embargo, sí que son unos animales que están más ansiosos y presentan un mayor metabolismo energético en las zonas de la corteza prefrontal y de la corteza cingulada, zonas que están muy relacionadas con la memoria, pero también con la capacidad de inhibición. Con respecto a la microbiota, también encontramos algunos resultados curiosos, como es el incremento de la presencia de Firmicutes y el descenso de Bacteroidetes. Con respecto al estrés temprano, también, de algún modo paradójicamente, encontramos un mejor desempeño en la tarea de flexibilidad cognitiva, tareas que os explicaré más adelante, y un menor comportamiento de tipo depresivo bajo la propuesta de la reserva de energía. Además, encontramos un mayor nivel de metabolismo energético en las áreas CA1, CA3 y giro dentado del hipocampo, área que está muy relacionada con la memoria. También encontramos, en el caso de estrés temprano, un incremento de la presencia de Firmicutes y un descenso de Bacteroidetes. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la microbiota intestinal.
Bien, y concretamente, ¿de qué os voy a hablar yo y cuál es mi experimento específico? Bien, yo lo que he pretendido hacer en mi investigación es estudiar la interacción que hay entre ciertos factores ambientales, más concretamente, y para este caso, la exposición a sacarosa y la dieta de tipo obesogénica, sobre la conducta y el desarrollo del sistema nervioso central. Concretamente hoy me centraré en el apartado más eminentemente comportamental, ya que los datos de metabolismo energético, de estrés oxidativo y demás se están confeccionando aún. La primera prueba que les comentaré, que va a ser en la que más indague y en la que más tiempo pase, va a ser la prueba del laberinto acuático de Morris, la cual me permite valorar la memoria espacial y la flexibilidad cognitiva de mis animales. En segundo lugar, la prueba del laberinto elevado en cero, que me permite valorar la conducta de tipo ansioso de los animales. En todo momento hablo de conductas tipo y no de ansiedad como tal, porque no se puede hablar evidentemente de que una rata tenga ansiedad, porque yo no le puedo preguntar al animal, ¿estás nervioso? Entonces lo que puedo hacer es generar un constructo para los animales que sea similar al de los humanos. Entonces hablaremos de conductas o comportamientos tipo. Lo mismo sucede con la prueba de natación forzada de Porsche. Hablo de comportamientos de tipo depresivo, que es lo que me permite valorar esta prueba. Bien, ¿cuál ha sido mi diseño experimental? Aquí os muestro un desglose de las variables que hemos utilizado. Concretamente son dos. Por un lado la dieta como tal, la dieta ingerida, los alimentos, y por otro lado pues la bebida, ¿no? Tendríamos por un lado la dieta de tipo obesogénica, esta dieta occidentalizada, que para que os hagáis una idea es algo parecido a la dieta que se consume en las gasolineras y demás, que como veis es particularmente rica en grasas saturadas sobre todo, y relativamente baja en hidratos de carbono, sobre todo en comparación con la dieta llamamos estándar, ¿verdad? Esta dieta tendría aproximadamente el 35% de hidratos de carbono, un 20% de sacarosa, esto es un nivel muy elevado, y un 20% de proteínas, que esto sí que está igualado con nuestra dieta estándar. Por el otro lado, la dieta estándar es una dieta de unas 2.900 kilocalorías por kilo y sería esta rica en hidratos de carbono y notablemente baja en grasas. Además, me gustaría comentar que las grasas de este tipo son provenientes, ya digo, son grasas saturadas, provenientes, por ejemplo, de la manteca de cerdo, frente a estas grasas que serían grasas de tipo vegetal. Por otro lado, con respecto a la variable de la ingesta de bebida como tal, tendríamos la exposición a sacarosa. Este 10% de azúcar en el agua no es azaroso, es más o menos lo que tiene pues, la Coca-Cola, el 7-Up y todas estas cosas, y sorprendentemente también de algún modo los zumos entre Trabric que nos encontramos en los supermercados, ¿no? Y por otro lado su control, mucho más sencillo que el control de la dieta, pues encontramos sencillamente el agua normal y corriente. Estos son los grupos, la distribución de los grupos, un total de 8 animales por cada uno de los grupos. Para controlar todas las variables, como cabe esperar, pues tengo estos grupos, ¿no? Un grupo expuesto a la dieta obesogénica y a la sacarosa, uno solamente a la dieta obesogénica, uno a la dieta estándar y uno a la dieta estándar y además a la sacarosa. ¿Cuál ha sido concretamente la línea temporal para que os hagáis una idea de cómo se ha ido desarrollando el experimento, ¿no? Bueno, antes de nada, antes de que comience, por así decirlo, el propio nacimiento, el propio experimento, cuando nosotros le hacemos un frotis vaginal a las madres, cuando ya están preñadas, directamente ya se les expone a la dieta obesogénica. Entonces se puede entender que las ratas que son sujeto de experimento, de algún modo ya estaban expuestas de forma prenatal a esta dieta. Una vez nacen, lo que hacemos en muchos casos es la técnica de Cross-Foster para lograr pues, los grupos que sean equitativos de algún modo. Esto, por supuesto, solo se hace entre grupos que tengan lógica. Esto es, yo no puedo hacer cross-foster a una rata con la dieta obesogénica para pasar sus crías a una rata de la dieta estándar. Esto, por supuesto, se controla. Más tarde, en el día 21, que es el día del destete, que yo separo a las crías de sus madres, comienza el protocolo de exposición a la sacarosa. La exposición a la sacarosa y a la comida es ad libitum. Esto es, consumen absolutamente lo que quieran. En el día 59 aproximadamente, ya les quitamos esta exposición a la sacarosa. Más que nada porque va a comenzar la batería de pruebas conductuales. La batería de pruebas conductuales, que son las que comentaba previamente, el laberinto acuático de Morris, el laberinto elevado en cero y la prueba de natación forzada de Porsche. Más tarde, una vez se desarrollan estas pruebas, pasamos a la obtención de los tejidos a través del protocolo histoquímico de citocromo C oxidasa, es el que nos va a permitir averiguar cuál es el reducto en el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué ha sucedido después de todo esto en el sistema nervioso central de los animales? Concretamente, la citocromo C oxidasa, como sabréis, es la última enzima de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Entonces es la que más o menos nos ayuda a saber si hay más actividad en ciertas regiones cerebrales que en otras. Las regiones de interés las comentaré más tarde. Con respecto al laberinto acuático de Morris. A ver, aquí voy a perder un poco de tiempo porque es, si se quiere, la prueba más compleja.
El laberinto acuático de Morris es básicamente una piscina, como veis aquí, con una plataforma, la plataforma de salida. En primer lugar, este es el protocolo como tal que yo sigo. En primer lugar, se tiene que hacer una habituación al animal. Cabe destacar que el núcleo, por así decirlo, de esta prueba es que sabemos que los animales, los roedores en este caso, las ratas de la cepa Wistar, tienen capacidad natatoria, tienen reflejo natatorio. Sin embargo, el agua es una situación aversiva para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden nadar perfectamente, pero van a buscar una salida. Nos aprovechamos de este hecho para poder desarrollar pruebas de este tipo. La prueba se divide en varios tipos de ensayo. Los primeros, los de habituación. Nosotros colocamos una plataforma dentro de la piscina por encima del nivel del agua. Cabe destacar también que a lo largo de la habitación donde yo desarrollo la prueba, pongo una serie de pistas visuales para que el animal pueda orientarse. Bien, en el día de habituación, como digo, que sería previo a este protocolo como tal, yo desarrollo 4 ensayos con la plataforma visible, para que el animal se vaya orientando, sepa en qué consiste la prueba y demás. Acto seguido comenzaría el día 1, que tendríamos, como veis aquí, 6 ensayos. La primera sesión serían ensayos con la plataforma, en esta ocasión por debajo del nivel del agua, es decir, el animal no ve en absoluto esta plataforma, y serían 4 ensayos. Los ensayos duran un máximo de 60 segundos. Si en 60 segundos el animal no encuentra la plataforma, yo guiaría al animal. En estas 4 sesiones lo más normal es que el primer día evidentemente no aprendan, por lo tanto tarden los 60 segundos, yo recojo al animal y le dejo en una situación de calma durante unos 30 segundos. Una vez termino estos ensayos, esta primera sesión, lo que hago es quitar la plataforma de dentro de la piscina, vuelvo a introducir al animal y lo que contabilizo es cuánto tiempo pasa el animal en el área en el que previamente estaba la respuesta de salida. Esto es la plataforma. ¿Por qué se hace este tipo de ensayo? Porque de algún modo, si la rata tiene alguna estrategia que no dependa del entorno, puede encontrar incluso de forma casi aleatoria la plataforma. Si empieza a nadar haciendo círculos, por así decirlo, puede chocarse contra la plataforma. Y eso para el investigador contaría con una respuesta correcta. Sin embargo, como cabe esperar, no lo es, porque eso no demuestra ningún tipo de memoria ni ningún tipo de aprendizaje. En el transfer no puede pasar esto. Se contabiliza cuánto tiempo pasa en la zona en la que debería estar la plataforma. Por último, hago un ensayo final de recuerdo. ¿Para qué me sirve esto? Pues para que el animal de algún modo no entre en desesperanza conductual. Si el último ensayo que hago en el día es un ensayo sin la plataforma, el animal de algún modo se puede quedar con la idea de que ya no había salida. Y no queremos eso, por supuesto. Haría esto los 4 primeros días. Este protocolo tal cual haría los 4 primeros días de la prueba. El 5.º día cambiaría porque es un día en el que yo quiero medir la flexibilidad cognitiva. ¿Cómo se mide? De manera muy sencilla. Yo cojo la plataforma que todos los días ha estado en un sitio concreto y la cambio al sitio opuesto absolutamente. ¿Qué consigo con eso? Pues que el animal de algún modo se tenga que adaptar a una situación nueva. Si el animal a lo largo de los ensayos es capaz de generar una estrategia nueva y encontrar la plataforma en el sitio en el que pues previamente no estaba, podremos decir que tiene una flexibilidad cognitiva. Si es incapaz a lo largo de los 8 ensayos, pues no podremos decir eso. Por supuesto, aquí ponemos 8 ensayos porque, como cabe esperar, es imposible que en los primeros ensayos el animal dé cuenta de que la plataforma no estaba en el lugar previo y cambie su estrategia. De ahí que haya más ensayos. Y por último, también haríamos un ensayo de tipo transfer para básicamente lo mismo que he explicado recientemente. Entonces, tenemos ensayos que miden la latencia de escape, esto es cuánto tiempo tarda el animal en dar la respuesta correcta, que en este caso es encontrar la plataforma, y el tiempo en el cuadrante correcto, que es para los ensayos de tipo transfer, el tipo transferencia que se os comentaba previamente. Bien, espero que haya quedado más o menos claro. Con respecto al laberinto de Bonzen, esta es mucho más sencilla. Aprovechando de algún modo que los roedores tienen cierto miedo, cierta aversión a encontrarse en espacios totalmente abiertos, ya que normalmente en la naturaleza son depredados por las aves rapaces, pues nosotros aprovechamos esta especie de acción natural creando un laberinto que tiene 2 brazos cerrados y 2 brazos abiertos, y lo que haríamos sería básicamente contabilizar cuánto tiempo pasa el animal en los 5 minutos de prueba en los brazos abiertos frente a cuánto tiempo pasa en los brazos cerrados. Presumiblemente, en los brazos cerrados el animal se encontraría de algún modo protegido e indicaría más comportamiento de tipo ansioso. ¿Por qué? Porque el animal sencillamente, de algún modo de nuevo, pensaría, aquí estoy protegido, no tengo necesidad de salir fuera, no tengo necesidad de explorar. Es un animal que presenta mucho comportamiento de tipo ansioso. Las variables que medimos aquí son el tiempo en los sectores abiertos, cuánto tiempo pasa en estos brazos, la frecuencia, las veces que entra en estos mismos brazos y la distancia total que recorre. Cabe esperar en esta situación que haya ciertos factores que puedan enmascarar estos resultados.
Por eso nosotros utilizamos este índice de ansiedad. Es posible que un animal corra demasiado o haga demasiadas entradas. Para corregirlo utilizamos esta fórmula que, por ejemplo, si el animal es demasiado hiperactivo, pues la fórmula nos permitiría pues, quitar ese factor de encima. Con respecto a la prueba de natación forzada, esta prueba consta básicamente de un cilindro con agua. Nos aprovechamos de nuevo del mismo factor del que nos aprovechábamos en Morris, esto es, el animal tiene capacidad natatoria, pero no le gusta un pelo estar en el agua. También en este caso tenemos que hacer una habituación. El día previo a desarrollar la prueba como tal, introducimos al animal durante 15 minutos en este cilindro con agua y simplemente le dejamos ahí que actúe. Al día siguiente, en el día de la prueba, introducimos al animal durante 5 minutos en este cilindro con agua. Bien, lo que valora esta prueba es el comportamiento de tipo depresivo o la desesperanza conductual. Esta prueba se creó concretamente para medir la validez de los antidepresivos. ¿En qué consiste? Yo una vez introduzco al animal en este cilindro, tardará un tiempo determinado en entrar en algo parecido a la indefensión aprendida o, como diría Porsolt, a la desesperanza conductual. Esto es, un estado de inacción absoluta. La rata deja de moverse. ¿Por qué? Pues presumiblemente porque el animal entiende que no va a haber escapatoria, aquí se acabó, voy a cesar mis movimientos y ya está. Por ahí que se entienda el uso de antidepresivos que de algún modo lo que conseguían era que el animal continuase intentando escapar del cilindro. Hay ciertas críticas hacia esta prueba porque se puede entender de diversas formas que si quieren al final puedo comentar. Y con respecto al metabolismo cerebral, la prueba de la citocromoceoxidasa que les comentaba previamente, pues hay diversas regiones cerebrales que son de interés. No voy a indagar mucho en este aspecto porque no tenemos aún los resultados, si bien es cierto que se están confeccionando y que en algunos grupos sí que podría dar alguna pincelada si quieren, pero bueno, básicamente nos interesan pues, la corteza prefrontal, como les comenté previamente, el hipocampo, también evidentemente las áreas relacionadas con la ingesta, como son las regiones hipotalámicas, el arqueado, el paraventricular y todas estas áreas. Con respecto al análisis estadístico, bien, después de este de algún modo crisol de pruebas, ojalá el análisis estadístico que se pudiese hacer fuese igual para todas ellas, pero no es así, particularmente por la cuestión del laberinto acuático de Morris, que al ser varios días no me basta con hacer la misma prueba que hago para los demás. Con respecto al laberinto acuático de Morris, tendría que hacer un análisis de la varianza de 3 factores, siendo un factor, para este caso, la dieta, otro factor, la exposición a sacarosa, y otro factor, los días, que esta sería la medida repetida. Como veíais, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. Sin embargo, para el laberinto elevado en cero y la prueba acuática, la de Porsolt, me bastaría con hacer un análisis de la varianza de 2 factores, siendo uno, en Morris, la dieta y en otro caso la sacarosa. En caso de encontrar efectos significativos en alguno de estos factores, pasaría a realizar las pruebas a posteriori de Tuga y Kramer para ver dónde estaba concretamente el valor de estos efectos. Bien, paso con los resultados. En primer lugar, el laberinto elevado en cero, que os recuerdo que nos servía para valorar el comportamiento de tipo ansioso de los animales. ¿Qué nos hemos encontrado? Como ya dije, el tiempo que pasan los animales en los brazos abiertos de algún modo representaría una ausencia de ansiedad. ¿Por qué? Porque los animales se encuentran de algún modo tranquilos y están dispuestos a explorar a pesar de que haya un supuesto peligro acechándolos. Encontramos, como cabía esperar de algún modo, que es el grupo control puro, el grupo de la dieta estándar sin exposición a la sacarosa, el que se encuentra más tranquilo o el que presenta menos comportamiento de tipo ansioso frente a todos los demás. Las diferencias aquí son significativas y son más que apreciables, yo creo, de forma visual. Tanto el grupo de exposición a sacarosa con la dieta estándar, como el grupo de exposición a la dieta obesogénica, como el grupo que tiene en conjunción estos factores perjudiciales, presentan muchos más comportamientos de tipo ansioso que el resto, tanto en el tiempo en brazos abiertos como directamente en el índice. Esto, a fin de cuentas, es lógico porque la fórmula del índice ya me incluye el tiempo en brazos abiertos, ¿no? Hasta aquí todo bien y todo simple, de algún modo. La prueba en natación forzada. La interpretación de esta prueba es un poquito más compleja, sin embargo, yo creo que en este caso es relativamente sencillo. Lo que sucede, veríamos, según la interpretación habitual, que el animal que más depresión, de algún modo, comportamiento de tipo depresivo presenta, es el grupo control puro. Sin embargo, aquí cabe destacar, que es yo creo donde está el asunto, que los animales del resto de grupos en la prueba anterior presentaban niveles de ansiedad mucho mayores, lo cual quiere decir quizá que estos animales son mucho más hiperactivos. Esto es, no es que presenten de algún modo menos comportamiento de tipo depresivo, sino que seguramente son tan hiperactivos que no cesan su movimiento por eso y nada más, por la cantidad de azúcar de su dieta, por la exposición a la sacarosa, y esto es algo que sucede en los 3 grupos, ¿no?
También hay otra hipótesis de esta prueba de natación forzada, que es la hipótesis de la reserva de energía. ¿Qué quiere decir? Pues que estos animales, lejos de entrar en desesperanza conductual, lo que de algún modo entienden es que la adaptación más correcta en esta situación es cesar el movimiento y ahorrar la máxima cantidad de energía que puedan por si eventualmente son liberados de este laberinto, ¿verdad? Con respecto al laberinto acuático de Morris, que esto es, si se quiere, lo más complicado. Como les comentaba previamente, teníamos dos tipos de ensayo para los cuales medíamos dos tipos de variables distintas. En primer lugar, os muestro los gráficos que hacen uso de la latencia, de cuánto tiempo tarda el animal en dar la respuesta correcta. Los voy a poner por separado, por un lado los de la dieta estándar y por otro lado los de la dieta obesogénica, porque yo creo que así se ve mejor. Bueno, veríamos en el sentido, concretamente en las latencias, que el grupo control puro apenas se puede decir que aprende. ¿Por qué? Porque desde el día 1 hasta el día 4 parece que no hay cambio. Sin embargo, sí que vemos una curva. Pasa y resulta, en este caso concreto, que realmente todos los animales, por supuesto, a lo largo de los 4 días, aprenden. Sin embargo, sí que podemos establecer comparaciones entre los distintos grupos de animales. Entonces, yo les diría, el grupo control puro aprende, pero quizá aprenda menos o con menos eficiencia que el resto de grupos, aunque esto le resulte paradójico. El grupo de exposición a la sacarosa aprendería notablemente mejor, esto es estadísticamente significativo, que el grupo del control puro, y aún es más, tanto el grupo de la dieta obesogénica como el grupo de la exposición a la sacarosa y de la dieta obesogénica aprenden todavía mejor. Y digo aprenden porque me estoy refiriendo sencillamente a los datos de los 4 primeros días, no a la flexibilidad cognitiva. Estos serían los transfer, los ensayos del otro tipo, los que no pueden incurrir en ningún tipo de error por aleatoriedad. Encontramos más o menos lo mismo. El grupo control puro es el que tiene o presenta un menor aprendizaje frente al resto de grupos. Y como veis aquí, el tiempo en la plataforma correcta es exageradamente mayor en los grupos de exposición a la dieta obesogénica y de la sacarosa, frente al resto de grupos, si se quiere, no tanto quizá frente al grupo de la dieta estándar con la exposición a la sacarosa. Bien, lo que quiero que veáis en este caso es que si bien es cierto que el aprendizaje, las curvas de los 4 primeros días son notablemente superiores, sí que es cierto que hay un cambio en la flexibilidad cognitiva. Para valorar la flexibilidad cognitiva no me bastaría con comparar las 4 barras del último día. Esto no sería suficiente. Lo que tendría que hacer para ser riguroso es comparar cómo estaban el día 4 y cómo lo hacen el día 5. Cómo lo hacen realmente el último día en referencia al último día que tuvieron de aprendizaje. Y como vemos, los grupos que peor se desempeñan, si bien es cierto que lo hacen parecido el último día, son los grupos de la exposición a la dieta obesogénica y también los grupos de la exposición a la sacarosa. Esto es, de algún modo, lo que vemos es que si bien es cierto que la dieta rica en grasas y azúcares y la exposición a la sacarosa de algún modo favorecen al aprendizaje, a la memoria espacial, cuando nos encontramos con variables más complejas, como en este caso es la flexibilidad cognitiva, ya no ayuda en absoluto, sino todo lo contrario, produce un empeoramiento, produce un declive de esta capacidad. Sin embargo, hay ciertas variables que ya ni siquiera salvan. El caso de la ansiedad es el más claro. Bien estén los animales expuestos al protocolo de sacarosa, bien estén expuestos a la dieta obesogénica, o bien a las dos, estos animales siempre presentarán más comportamiento de tipo ansioso. Y en el caso de Porsolt, de la prueba de natación forzada, lo que sucede es más o menos lo mismo, pero con la cuestión del comportamiento de tipo depresivo. Por bien que aprendan de algún modo en la prueba de memoria espacial los animales, siempre presentarán más comportamientos de tipo ansioso y más comportamientos de tipo depresivo. Por último, lo que me gustaría también destacar es que evidentemente aquí me estoy refiriendo todo a variables comportamentales, lo cual no quiere decir que seguramente luego en el estudio del metabolismo energético de ciertas regiones cerebrales o en la presencia, por ejemplo, de un síndrome metabólico, de una diabetes, los animales evidentemente que están expuestos a una dieta de 4.000 kilocalorías por kilo seguramente presentasen muchas más problemáticas de esa índole que el resto de animales. Aunque también me gustaría destacar, y es algo que ya iba diciendo desde el principio, hay cierta moralización en este campo de la alimentación y, por ejemplo, se ha descubierto ya en 2009 que hay ciertas grasas, como el ácido palmítico concretamente, que estaba muy denostado hace unos años y que aparecía en todas las noticias como un ácido cancerígeno, pues se ha descubierto que en ciertas etapas del neurodesarrollo no es que sea una opción, sino que es absolutamente necesario, como por ejemplo para el desarrollo de los receptores de NMDA, que son los receptores que están muy relacionados con la memoria, lo cual nos daría de algún modo alguna justificación a estos datos que encontramos. Además, cabe destacar que, por ejemplo, no somos los únicos que hemos descubierto este favorecimiento por parte de la dieta rica en grasas, sino que, por ejemplo, Miami Morris hace
unos 8 años encontraron lo mismo. Dietas ricas en grasas y una exposición, en este caso también a estrés temprano, favorecían el desempeño en estas fases de la prueba, si bien es cierto que en partes más complejas, como puede ser la parte de la emoción o la parte de las capacidades complejas como la flexibilidad cognitiva, empeoraban considerablemente. Bien, por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda, algún comentario, estaré encantado de responderos. Y muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Comentario? Nadie. Esto tiene pinta de que al menos para estudiar para el examen de mañana... Sí, lo que yo diría de algún modo es que, claro, a fin de cuentas una dieta es multifactorial. Entonces yo estoy estudiando, si se quiere, todos los factores a la vez. Quizás si atendiésemos a componentes concretos, podríamos dilucidar estos sí, estos ya no. Yo no digo que la dieta obesogénica sea favorable, pero seguramente algún componente que antes estaba denostado sí que lo sea. Como por ejemplo, pues ya digo, el ácido palmítico. Parece que es necesario y parece que es beneficioso en ciertos aspectos. Es curioso, sí. Muy interesante. Estos experimentos, la verdad, supongo que es eso. No le vas a preguntar a la rata Claro, cómo se siente y bueno, claro. una aproximación. Bueno, evidentemente también, claro, quería decir que esto está en construcción. Veré, por ejemplo, si los resultados que veíamos de Porsol, de Cero, de Morris, tienen algún sentido cuando pueda pasar la batería de pruebas de mayor índice neurobiológico, si se quiere, ¿no? Podré saber si presentaban más actividad en el área prefrontal que tiene que ver con la inhibición o menos, todas estas cosas. Entonces, de algún modo, pues eso, estos datos son preliminares, a fin de cuentas. Es posible que para cuando yo lea la tesis ya tengan alguna modificación, lo entenderéis. Y eso. Muy bien. No, pues más. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.